Y ese es un caso de los muchos que hay en Venezuela, de quienes fueron detenidos por las protestas del año 2014. Ahora bien, a nivel internacional, la reelección de Venezuela como miembro del Comité de Derechos Humanos en la ONU levanta dudas sobre la coherencia entre los objetivos del organismo y la conveniencia de esta reelección. El gobierno de Maduro ha recibido múltiples acusaciones por violación de los derechos humanos y los analistas alertan sobre el peligro de desprestigiar a este comité internacional. Gustavo Alegret, periodista permanente en Washington, tiene información. Gustavo, buena tarde. Muy buenas tardes. Los analistas y los expertos ven esa incongruencia entre el discurso y la visita de Nicolás Maduro en ese Comité de los Derechos Humanos de la ONU y el objetivo del mismo comité. Una incongruencia que dicen puede minar la credibilidad de la institución. En Venezuela hay un deterioro marcado de los derechos humanos y la presencia del gobierno de Venezuela en este consejo, lejos de reafirmar su vocación por rectificar esas conductas y luchar por promover un restablecimiento pleno de esos derechos en el país, precisamente es todo lo contrario. Es para tratar de ocultar, es como una especie de cortina que quieren colocar sobre el cuestionamiento que se les hace desde otros escenarios internacionales. Y es que de entre todos los derechos humanos, en las últimas horas, aquí en Washington, especialmente en el sistema interamericano, ha habido preocupación por el derecho más fundamental de los ciudadanos en una democracia, el de acceder al derecho a unas elecciones libres, transparentes, el derecho al voto, en definitiva. Y es que hasta el mismo secretario general de la OEA, de la Organización de Estados Americanos, emitió una larga y extensa carta dirigida a la presidenta del Comité Electoral de Venezuela, en la que le expresaba la preocupación por ese derecho fundamental a unas elecciones libres, a unas elecciones transparentes. En conversación con NTN 24, el secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos resaltaba el valor de esa misiva, que es extensa e inusual, pero muy importante en este momento. Esta carta, que está dentro de su competencia y de su monitoreo, es una expresión, yo diría, de clara manifestación de preocupación de cómo se están dando las elecciones en Venezuela. Es dentro del ámbito de su competencia. La Comisión no ha tenido participación en su elaboración, al ser de la competencia del secretario general, y en todo caso esperaría que contribuyera a generar el mejor ámbito posible para las elecciones en Venezuela. Y este conjunto de noticias que afectan a Venezuela, que se han sucedido en las últimas horas, lo vamos a comentar con el director ejecutivo del Centro de Pensamiento y Análisis Inter-American Trends, el director que nos acompaña ahora mismo, el señor Antonio de la Cruz. Señor de la Cruz, gracias por estar en NTN 24. Noticias que afectan a la credibilidad internacional de Venezuela, que la minan un poquito más. Es muy cierto. Desde la semana pasada, con la carta del secretario general de la OEA, Venezuela en este momento atraviesa por una crisis profunda. Recordemos, hay varios elementos que señalar. Uno de ellos fue la semana pasada, el Wall Street reportó que PDVSA se utilizaba para lavar el dinero de la droga. Después vino la carta del secretario de la OEA alertando sobre el sistema electoral y la poca transparencia que para el 6 de diciembre, no aceptando observadores internacionales. Y ayer ocurrió el evento trágico para la familia presidencial en que son apresados los hijastros para introducir un cargamento de 800 kilos de cocaína a Estados Unidos. Entonces, lo que implica que el Estado venezolano, después de la acusación contra Diosdado Cabello como jefe del Cartel de los Soles y la captura de estos dos jóvenes venezolanos como un Estado, un narcoestado. Entonces, ¿qué nos dicen todos estos elementos? Estos elementos nos plantean que Venezuela va por una senda muy difícil en términos de convertirse en un país fallido, un país donde las instituciones han perdido credibilidad y el gobierno de Maduro no logra salir a flote, a pesar de estar haciendo sus mejores esfuerzos, como la visita que hizo a la ONU en Ginebra. Los detenidos y presuntamente acusados de narcotráfico portaban pasaportes diplomáticos. Es una cosa bastante inusual. ¿Qué consecuencias puede tener esto para la imagen de la diplomacia, del cuerpo diplomático venezolano? Es muy grave porque el pasaporte diplomático da inmunidad al que lo carga y en este sentido
Los dos jóvenes cargaban un pasaporte emitido por el Ministerio de Relaciones Exteriores, por la ministra que es Rodríguez, y ella tiene mucha cercanía con la pareja presidencial. Entonces, para haber cargado pasaporte diplomático quiere decir que el Ministerio de Relaciones Exteriores se les otorgó en funciones oficiales, cosa que no conocemos cuáles son las funciones oficiales de esas dos personajes. Por lo tanto, un embajador en cualquier país hoy que mira su pasaporte se sentirá muy preocupado porque es un pasaporte que para el mundo internacional tendrá muy poco valor. Terminamos. Esta mañana en Ginebra el presidente Nicolás Maduro hablaba de mentiras. Cuando usted oye que la respuesta del gobierno de Venezuela a estas graves acusaciones es de decir que son mentiras y que se ataca a Venezuela, ¿qué piensa? Cuando Maduro dice que es mentira, porque recordemos que hay un caso que llevaron a la Corte de La Haya por los hechos del año pasado cuando asesinaron a 24 estudiantes, esa es la acusación que tiene Maduro hoy por violación de derechos humanos, es totalmente falso. Maduro es un hombre que ha reprimido a la población venezolana desde el 2014 cuando salieron a manifestar por buscar la libertad y cambiar el régimen y pedir las elecciones, recordemos eso. Entonces, Maduro cuando va hoy a la ONU y hace ese planteamiento que es mentira, la mentira está utilizando un mecanismo de proyección porque la mentira está hecha por parte del presidente Maduro. Es la valoración, el análisis aquí en NTN24 de Antonio de la Cruz, que es el director ejecutivo del Centro de Pensamiento Inter-American Trends. Es todo desde Washington. Sigan ustedes desde nuestro Centro Internacional de Noticias. Muy buenas tardes.